Estoy desde el día jueves mal de la garganta y espero que si me escuchen, si me escuchan bien. Bueno, gracias. Y vamos a orar al Señor. Amado Dios, Rey del universo, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias. Señor, cada día que amanece es un regalo tuyo. Gracias por la vida, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Mi Señor, oro que tu Espíritu Santo lleve esta palabra a nuestros corazones. Padre, en tus manos están nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como habíamos hablado sobre las palabras de Dios y nuestras palabras, dentro de las palabras de Dios, usted va a encontrar que desde el comienzo de la creación hay un énfasis de parte de Dios de bendecir. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los bendijo, y aún después que pasó las cosas que pasaron, la caída del ser humano, vamos a ver que Dios sigue bendiciendo. Y esto también debe ser parte de nuestro lenguaje. Entonces abran sus Biblias en Génesis 1, Génesis capítulo 1, 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo, dice ahí, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Si usted se da cuenta, Dios está, desde que Él crea, no solamente Dios dijo, bueno, estoy contento con haber hecho al hombre y a la mujer, sino que Dios se alegró porque los creó con un propósito, que vamos a ver varios propósitos, y todo eso va con bendición. La lista que nos da Dios en el versículo 28, y los bendijo Dios, bendijo a la primera pareja, le dijo fructificados. Comienza la bendición con dar fruto. Miren cómo Dios es la intención de Dios desde el comienzo de la creación. A ti y a mí nos ha creado para ser personas que demos fruto en la vida. No nos ha creado para estancarnos. Dios no te creó para que no progreses. Dios te creó para fructificar, para dar fruto. Fructificar es dar fruto. Es por eso que tú y yo estamos dotados, todos hombres y mujeres, estamos dotados de talento, de habilidades. El día de ayer que estuve en el hospital, porque estuve mal por ese problema de la garganta, y mientras que esperaba mi turno, fui temprano y me atendieron al mediodía. Yo estaba entre dos señoras, una a mi derecha y otra a mi izquierda, mucho mayores que yo, ya mayorcitas, y yo estaba ahí en medio como sándwich, escuchando cómo la una le hablaba a la otra. Me faltaba valor para decirle, señora, ¿sabe qué? Mejor siéntese acá, porque la una le habla a la que está acá y la que está acá le habla a la que está acá. Bueno, hasta que por fin llamaron a la que estaba a mi izquierda, dije, por fin ya. Pero había estado un poco atento a lo que decía una señora. La señora en mi mano derecha estaba deprimida. Estaba deprimida porque hace un mes y días había sepultado a su mamá. Y la señora cuenta que le agarra angustia, llora todo el tiempo y se siente muy mal porque era la que cuidaba a su madre. Y cuando la otra señora entró, yo aproveché a hablarle y le dije, señora, yo entiendo lo que usted está pasando porque yo lo pasé. Yo sé lo que es que la mamá de uno se muera cuando uno ha sido quien la ha cuidado, la ha estado atendiendo todo el tiempo. Y le dije, ¿sabe? Usted va a salir adelante, pero usted tiene que agarrarse de Dios. Comencé a hablarle la palabra de Dios. Comencé a hablarle del Señor.
Pero dentro de eso le dije, mire señora, su mamá está en la mano de Dios, pero usted está aquí en la tierra y Dios tiene un propósito con su vida. No se encierre, desarrolle lo que Dios le ha dado. Vea que tiene talentos, habilidades. Si usted sabe coser cosas, si usted sabe hacer cosas de cocina, cocine, haga cosas, pero haga cosas productivas que le ayuden a que usted se pueda sentir contenta. Usted ya cumplió su misión, pero su mamá ya partió, pero usted no se anule, no se bloquee, no se bloquee, no se anule, valore su vida, valore su vida. Sea fructífera, alégrese de que Dios le ha capacitado para ser alguien que se desarrolla. Entonces, a la larga, le resumo, agradezco a Dios que la señora que andaba bien deprimida, porque le hablé palabra de Dios, y la señora salió con otro ánimo. Entró, la llamó el doctor, salió, me pidió unos datos por allí, conversamos un poco más, pero ya se fue. A ver, y ya se fue. Más volumen, por favor. Y ya se fue con otro semblante. Se fue con otro ánimo la señora. ¿Qué trato de decir con esto? Que las personas, Dios nos ha creado para fructificar. Y cuando tú no fructificas, tu vida se vuelve aburrida. No sé si me está entendiendo. Todos estamos llamados para fructificar. Pero cuando tú dejas de hacer lo que Dios te llamó a hacer, te sientes sin sentido en la vida, porque Dios cuando nos bendijo para ser fructíferos. Amén. La otra cosa que nos dice que bueno, eso ya se dio en los comienzos, cuando dice multiplicaos y llenar la tierra, hablaba de la reproducción. En esa época sí, pues no, los hombres podían tener con su esposa 20 hijos, ahora ya no, pues no, no se puede por la situación económica, pero en esa época sí se multiplicaban y la bendición era que sean fructíferos, que también tuvieran muchos hijos, que poblaran la tierra, pero la otra bendición es sojuzgar la tierra. Sojuzgar es tomar dominio, tomar control. Cuando hablo de sojuzgar es tomar dominio de la tierra. Dios nos bendijo para poder ser personas que podamos tener dominio y va acompañado de señorío, pero señorío sobre la creación. O sea, Dios nos ha bendecido de esa manera. Entonces, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, se alegró, porque no solamente creó al hombre y al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, sino se alegró porque los creó con grandes propósitos. No nos creó para estancarnos, nos creó para dar fruto toda la vida. Amén. Dios te creó así. Y vamos ahora a ver en Génesis 5 que Dios vuelve a bendecir. Génesis 5, 1 y 2 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó. Y mire lo que dice otra vez el versículo 2. Y los bendijo Dios y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Vemos otra vez, menciona que Dios los bendijo. Ese es el lenguaje de Dios. Dios le gusta bendecir. Dios quiere que tú entiendas que Él siempre te está bendiciendo, pero a veces no valoramos lo que Dios hace por nosotros. Mire, en el capítulo 9 de Génesis, versículo 1, Génesis 9, 1, va a encontrar otro panorama. Dice ahí, bendijo Dios ¿a quién? A Noé y a sus hijos y le dijo, fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Usted va a encontrar que en este momento ya estábamos con la naturaleza humana caída. Adán y Eva pecaron, la humanidad se corrompió
y vino el diluvio, y por el diluvio vino a causa del pecado. Pero cuando Dios comienza un plan de hacer de nuevo todo, otra vez, aún ya usted sabe que Noé no era un hombre perfecto, era un hombre humano con la naturaleza caída. Venimos de Adán y Eva, esta naturaleza caída. Pero aún con la naturaleza caída, Dios está bendiciendo. ¿Sí me está entendiendo? Dios está bendiciendo. Nosotros venimos de una naturaleza caída. Nuestros pecados son perdonados en Cristo, pero seguimos siendo imperfectos porque venimos de Adán y Eva con una naturaleza caída, imperfecta, que como humanos podemos fallar. Pero Dios a Noé lo bendijo. Y usted va a ver que más adelante Noé como humano falló. Pero igual Dios siguió haciendo su obra en bendecir, porque en bendecir trae cambios. Quiero que me entienda. No es que estamos diciendo que ya entonces como la humanidad está mal, bueno, hay bendición y que siga mal. No, Dios bendice para traer cambios. ¿Me está entendiendo? Dios cuando bendice es para traer cambios sobre el ser humano. En el capítulo 12 de Génesis, usted va a ver que cuando toda la humanidad da la espalda a Dios, Dios llama a un hombre para levantar una nación. Génesis 12, versículo 1 al 3. Dios llama a un hombre y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El siguiente. Y haré de ti una nación grande, otra vez, y te bendeciré. Y te bendeciré. El lenguaje de Dios es bendecir. Porque cuando Él está bendiciendo, la bendición ayuda a traer cambios en una circunstancia mala. Abraham no era perfecto, pero Dios al bendecirlo le va a cambiar la vida. Porque la bendición trae cambios, no la maldición. Aunque Dios, vamos a ver aquí, que porque Dios llama a Abraham, el único que respondió, porque la humanidad le dio la espalda a Dios, Dios hace un compromiso con Abraham. Abraham, yo te voy a bendecir a ti, y los que te bendigan serán bendecidos, los que te maldigan serán maldecidos. Vamos a ver. Y haréte una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Para qué motivo? ¿Para qué propósito? Para ser de bendición. O sea, no bendijo a Abraham para que él se sienta el hijo predilecto y el único. No, lo bendijo para bendecir. Porque si Dios te bendice, pero piensas que solamente es para ti solamente, estás perdiendo el propósito. Dios te bendice para bendecir. Mire el siguiente versículo. 3. Bendeciré a los que te bendijeren. Ahí hay la protección de Dios con Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire el paralelo con el 2, ¿verdad? Quédense ahí, pero mire el paralelo con el 2. El 2 en la parte final le dice, y serás de bendición. Yo te voy a bendecir y serás de bendición. Y en el 3 le dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y así fue, porque a través de Cristo, que es descendiente de Abraham, vino Jesús, y con Jesús la bendición de la salvación para todas las familias de la tierra. Amén. Viene la bendición para toda la humanidad a través de Cristo. Ahora, yo quiero mencionar qué significa esta palabra bendición. En hebreo es berajá. La palabra bendición en hebreo es berajat. Significa prosperidad, favor divino o multiplicarse. Y también implica rendirse a Dios. Eso es berajat. Y en griego es eulogía. Es interesante que en griego tiene otro significado que lo complementa. En el griego es eulogía. ¿Qué significa esta palabra? ¿Por qué digo esto? Porque la palabra bendición
en hebreo tiene un significado muy exquisito y en el griego también tiene otro significado. Y dice, la palabra eulogía significa hablar bien de alguien, elogiar o dar gracias. O sea, la palabra bendición es amplio, hermano. No es solamente una palabra hablar bien, ¿no? Eso es correcto. No solamente es hablar bien, es elogiar y es dar gracias. Ahora, a su iglesia nos da la misma misión de ser de bendición para otros. Pero lo importante es que tú seas de bendición para otros. Con tu vida y con lo que tú dices, traes bendición o también trae maldición. Mire conmigo Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Mira lo que dice Pedro. Finalmente, sed todos o sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. El siguiente. No devolviendo mal por mal. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Dice, no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición. La palabra maldición en hebreo es desprecio, daño infringido a alguien. Eso es lo que significa maldición en el hebreo. Desprecio, daño infringido a alguien. O sea, cuando hay desprecio en tu corazón por alguien, eso es maldición. Desprecio. En griego es katará, que es anatema. Katará, que es anatema. Lo que está consagrado a la destrucción, eso es lo que significa. O lo que está apartado. Eso es maldición. Y lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está diciendo que Dios nos llamó no para devolver mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Me está entendiendo? En nuestro lenguaje no es ese, sino por el contrario, dice por el contrario, bendiciendo, diga conmigo bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. Si yo he sido llamado para heredar bendición, debo dar palabras que bendigan. ¿Me está entendiendo? Pero cuando tú hablas mal de alguien, no te estás portando como un hijo de Dios. Te estás portando como un hijo del diablo. Sí. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos. Porque los hijos de Dios tenemos que hablar conforme Dios nos llamó con ese llamado para heredar bendición y fuimos llamados para bendecir. Le voy a poner un ejemplo. Jesús lo respalda. Mateo 5, versículo 43 al 45. Véanlo. Abran sus Biblias. Véanlo. Mateo 5, mire lo que dice Jesús. Oíste que fue dicho, pero por la gente, no él. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, interesante, porque Jesús acá está haciendo la diferencia entre lo que otros dicen y lo que yo digo, dice Jesús. Otros dicen, mira, sí, ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Pero Jesús dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos. Tremendo. Bendecid a los que os maldicen. Wow, más todavía. Eso está diciendo, bendice al que te maldice, bendícelo. Uno dice, pero ¿cómo puedo bendecir a quien me está deseando mal? A quien está queriendo mi mal, mi destrucción.
Me está queriendo ver caído. ¿Cómo voy a bendecir? Jesús dice, bendice a tus enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es la razón que tenemos que actuar así? Mira el siguiente versículo. Mira el siguiente versículo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Está hablando de la bondad de Dios. Tenemos que aprender a tener la bondad de Dios. Y dentro de la bondad de Dios es bendice. Amén. Bendice. Usted dirá, bueno, ¿por qué tanto yo tengo que bendecir a alguien que creo yo que no se lo merece? Un ejemplo. Porque lo que tú das tiene un efecto rebote, ¿sabía usted? Lo que tú das con tu boca tiene un efecto rebote. Jesús, voy a mostrarle dos pasajes para que usted pueda darse cuenta el efecto rebote. Mateo, capítulo 7, versículo 12. El efecto rebote, mire lo que dice ahí. Yo le llamo efecto rebote, o sea, lo que yo le deseo a otro me viene a mí. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué dice Jesús? Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y me gusta que Jesús dice, la ley y los profetas. Imagínense, si la ley y los profetas te llevan a esto, ¿cuánto más nosotros que estamos bajo la gracia? Con más razón. Si en la ley y los profetas, que está hablando del Antiguo Testamento, apunta a ese propósito, ¿cuánto más los que estamos bajo la gracia? Tenemos que apuntar con más fuerza y decir, Señor, me has llamado para bendecir, porque cuando yo hago algo por alguien, eso es lo que yo voy a recibir. ¿Está entendiendo? Y el siguiente versículo que le voy a mostrar todavía es más fuerte todavía para pensar, porque es un versículo que a usted y a mí nos va a ayudar a entender que lo que yo haga no solamente va a hacer que yo reciba, sino que me aumenta más. Me aumenta más. Vamos a Marcos 4. Versículo 24. Marcos 4, 24. Jesús nos va a decir que lo que yo le desea a otros o lo que yo haga con otros, la actitud se va hacia mí y con añadidura todavía. Mire lo que dice. Y les dijo, también mirad lo que oís, mire lo que oyen. Porque con la medida con que mides o medís o mides, ¿qué dice ahí? O será medido o te volverán a medir. Y aún se añadirá a vosotros lo que oís. O sea, no solamente la forma como yo mida lo demás, seré medido, sino que me van a aumentar. ¿Me está entendiendo? Me va a aumentar. Por eso es que cuando uno bendice, uno recibe más bendición. Si uno maldice, a la larga vamos a recibir maldición. Yo recuerdo un caso, una hermana que ya no está con nosotros porque partió a la presencia de Dios hace años. Y la hermana que partió, ella, estoy hablando hace muchos años atrás, que yo sé que ustedes no conocen toda la historia, pero esta hermanita, ella hace tiempo usó una frase que me acuerdo que me impactó. Una frase popular, pero me impactó porque dijo, pastor, yo he aprendido. ¿Qué había pasado? Ahí había pasado una situación donde dos de sus hijas se habían enamorado de mundanos, siendo creyentes, salieron
embarazada de mundanos, y la gente hablaba mal, pues, de la mamá por las hijas que habían caído con mundanos. Y ella sentía tristeza porque en esa época, estamos hablando hace como más de 20 años atrás, y algunas hermanas por ahí comentaban, oh, que esas muchachas relajadas, y las chicas se fueron al mundo, ¿no? Hasta ahora, no vuelven al camino de Dios. Se fueron al mundo, se comprometieron con mundanos, y la hermana muy triste me decía, pastor, qué pena que hayan algunas hermanitas inmaduras que juzgan lo que ha pasado con mis hijas. Y ella usó esta frase que me quedó grabado aquí. Ella dijo, pastor, que las hermanas que han hablado, porque eran algunas, no eran todas, algunas por ahí, el que escupe hacia arriba, a la cara cae. Usó esa frase. Se me quedó grabado esa frase. El que escupe hacia arriba, a la cara cae. ¡Wow! Me impactó esa frase. Yo digo, primera vez que la escuchaba en esa época. Pasando los años, las hermanas que pasaron por situaciones que habían criticado a esta hermana por sus hijas, ellas comenzaron a vivirlas también con sus hijas. Las hermanas que yo sé que habían hablado mal de la hermana por sus hijas, que se relajaron y se metieron con mundanos. ¿Sí me está entendiendo? A la hermana la midieron de una manera que después sus hijas hicieron lo mismo de las hermanas que hablaron mal de la otra hermana. Eso me hizo reflexionar. Porque eso es lo que significa cuando la hermana dijo el que escupe hacia arriba, la cara cae, estaba diciendo, con la medida que uno mide, uno volverá a ser medido. Pero Jesús dice acá, y se te añadirá a vosotros lo que oyes, se te va a añadir. Lo que tú deseas contra alguien, se te va a añadir lo que tú deseas. Si es bueno, se te va a añadir a ti más. Si es malo, se te va a añadir más. Porque es el efecto rebote. Jesús lo está diciendo, lo que tú quieres que hagan contigo, haz tú con ellos. Hay un efecto rebote en las palabras cuando uno bendice. La Biblia incluso nos exhorta a que tenemos que tener cuidado cómo hablamos. Mire Santiago 3, versículo 9 y versículo 10. Santiago 3, versículo 9 y 10. Ahí Santiago da una exhortación un poquito fuerte también. Estaba hablando de la lengua y dice, cuando habla de la lengua, dice, con ella, hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre. ¿Con qué? Con la lengua, ¿verdad? Bueno, ¿puedo retroceder un versículo más al 8, por favor, para que se ubique un poquito en el contexto mejor? Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Versículo 9 ahora. Mira lo que habla sobre la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. A veces hay esa contradicción, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Todos hemos pasado un tiempo muy bonito alabando a Dios, y de repente ya te vas a tu casa y te pones a cantar la música mundana. ¿Qué tal contradicción, no es cierto? Acá cantamos bonito al Señor y de repente vas a tu casa y te pones a cantar lo que el mundo canta, ¿no? O sea, hay una contradicción. No podemos que por la misma boca alabar al mundo y alabar a Dios. No podemos. Y aquí nos dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Nos contradecimos. Alabamos a Dios, pero hablamos mal del prójimo. Usted puede hablar mal de otro hermano, de una hermana, de un creyente, y usted habla mal. En su casa habla mal. Decimos una palabra criolla, raja de otra persona en su casa, ¿no? Raja de otra persona. En el lenguaje bíblico murmura de otra persona. Pero está bendiciendo a Dios. Mire el siguiente versículo. De una misma boca proceden bendición y maldición. Ahora, ¿cuál es el veredicto de Santiago bajo la guía del Espíritu Santo? Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Porque estamos llevando una secuencia de hablar
las palabras de Dios y nuestras palabras deben estar en armonía con el lenguaje de Dios. Jesús ya dijo, hay que orar por nuestros enemigos, bendecir a los que nos persiguen, bendígalos, ore. Pero si usted bendice a Dios y habla mal de su prójimo, entonces no está obrando como un hijo de Dios. No está obrando como hijo del Señor. Yo estoy alabando ahorita a Dios aquí, pero si usted en su casa está cantándole las canciones del mundo, entonces usted está que se contradice. Porque hemos sido llamados para la gloria y la alabanza del Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hemos sido llamados para adorarle a Él, para glorificarle a Él. Hemos sido llamados para honrar su santo nombre. Vamos a Efesios 2:10. Efesios 2:10. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Con esto termino. Dice, porque somos hechura suya. Cuando dice hechura suya es Dios nos creó. Dios nos ha hecho, pero ahora nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo. Somos hechura suya, creados en Cristo. Hemos sido creados en Cristo. En Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nos viésemos en ellas. O sea, cuando Dios, hermanos, te ha creado como un hijo de Dios, te ha creado solamente para la gloria de Él. Tenemos que nosotros tener bien claro que a donde quiera que vaya un hijo de Dios, todo lo que hace es para glorificar a Dios, para alabanza de Dios, para bendecir el nombre de Dios y bendecir al ser humano, porque la bendición transforma, mis hermanos. La maldición no transforma. La maldición, como vemos el significado, la maldición es dañina, es destructiva, que aparta. La maldición nunca ayuda. Cuando usted usa malas palabras, no ayuda, destruye. Pero cuando usted usa palabras que edifican, que bendicen, que levantan, esas palabras que bendicen de parte de Dios, esas palabras son las que cambian vidas. Amén. Tenemos que nosotros entender que, como el título del mensaje, llamados a bendecir como Dios bendice. Hemos sido llamados por Dios. Hemos sido llamados para ese propósito. Llamados a bendecir porque Dios lo hace. Ese es nuestro llamado. Dios quiere, hermanos, en esta mañana que usted pueda entender en su corazón que tenemos que cuidar cómo hablamos con esta lengua. ¿Cómo hablas de tu prójimo? ¿Cómo hablas de tu hermano en la fe? Tengamos cuidado. ¿Hablas para bendecir o hablas para maldecir? Si hablas para bendecir, vas a ayudar a mejorar una vida. Pero si hablas para maldecir, entonces estás dañando una vida, pero todo, como vimos ya el domingo pasado, Jesús dijo, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Dios sí mide cada palabra que decimos. Y en su tiempo, con la medida que tú mides, serás medido en lo bueno o lo malo. Y se te añadirá un tanto más. Tú tienes que tomar decisiones. Y la decisión que Dios te llama en esta mañana es: conviértete en un hombre que bendice a tu prójimo, que bendice a tu vecino, que bendice a quien te rodea, que bendice a las personas, que bendice todo lo que está a tu alrededor. Bendice. Y vas a ver que Dios va a hacer cosas hermosas, porque tiene un efecto rebote. Yo bendigo y soy bendecido. Porque tú lo que siembras, cosechas. ¿Así? Y Dios lo va a hacer. Vamos a orar, pónganse de pie.
Hay un gran poder, hermanos, en el lenguaje de Dios. Hay un gran poder en las palabras. Pero Dios se encarga de que lo que tú digas, ojalá que siempre sea de bendición, retorne con esa misma medida y con un tanto más. Cuidemos nuestras palabras porque tenemos propósitos en nuestra vida y son buenos, se los aseguro. Señor amado, muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque usted nos corrige y nos ayuda, Señor, a poder comprender cada vez más tu lenguaje y cómo debe ser nuestro lenguaje, unido a nuestro Padre que está en los cielos. Señor, te pido que nos ayudes a ser cuidadosos de lo que hablamos, Señor, de nuestro semejante, de nuestro prójimo. Señor, que nuestras palabras de verdad bendigan y no sean malas palabras, no sean maldición, no sea murmuración, no sea cosa dañina, sino que sea palabra que ayude, Señor. Tu palabra nos corrige, nos reprende, pero ahí nos das bendición. Ahí nos das bendición para que no nos perdamos en el engaño, en el pecado, en el error. Señor amado, ayúdanos a continuar creciendo en el lenguaje de Dios. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Tomen sus asientos, hermanos.